Bueno, yo soy Claudia González, soy artista visual. He trabajado durante harto tiempo en esta intersección entre el arte, la ciencia, la tecnología y la naturaleza. En un principio mi trabajo se focalizó mucho en la relación como arte y tecnología principalmente, pero en la medida en que iba avanzando el desarrollo de mis trabajos, comencé a darme cuenta que no era solamente la tecnología como desde el punto de vista de la máquina, sino también habían otras cosas que estaban involucradas en esta relación, como los entornos naturales, el medio ambiente, los paisajes, y así también ciertos fenómenos que los explica muy bien la ciencia. Entonces, progresivamente esta como relación entre como distintos ámbitos se fue dando y también se fue dando de una manera súper natural en mi trabajo. Mis proyectos como artista son desarrollos bastante intuitivos. Defino como algunos lineamientos y preguntas de trabajo y a partir de ahí indago, busco. Y las últimas preguntas que me he hecho en una serie de proyectos tienen que ver con cómo conocer un río, cómo conocer el nacimiento y la desembocadura de un río. A partir de esa pregunta, entonces, estoy desarrollando una serie de proyectos que tienen que ver con conocer ríos que nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el Océano Pacífico, y que son ríos cuya agua es usada de manera industrial a gran escala por la industria extractiva. La obra que aparece en el cuaderno se llama Hidroscopía Maule. Es una obra que pertenece a una serie de trabajos que se llama Hidroscopías, y esta serie es en esta serie investigo, decido como conocer algunos ríos desde donde nacen hasta donde desembocan, pero ríos que cruzan transversalmente el territorio, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. Y además ríos que son muy significativos en términos de que sus aguas se usan a nivel industrial a gran escala. En el caso del norte, no sé, por el río Loa, que el agua la ocupan para la producción del mineral de cobre, el río Maule para la generación de electricidad. Entonces, en Hidroscopía Maule, la investigación nace yendo a conocer el río y yendo a conocer de una forma súper intuitiva, como de ir al río y tratar de llegar a su nacimiento en la laguna del Maule y ir a su desembocadura en Constitución. Y allí, en ese curso, encontrar a personas con quienes poder hablar sobre el río, pero sobre una historia pasada del río, una historia antes de la construcción de los embalses. Y antes de la construcción de los embalses habían pueblos y vivían personas que cultivaban sus terrenos, habían especies nativas, animales, un montón de biodiversidad que ya no existe. Entonces la conversación con estas personas, que fueron mujeres mayores, se trató de eso, ¿no? de ir como a sus recuerdos de niñas, de cómo sentían el río, cómo lo vivían, cómo lo ven ahora, y pensar también en esta relación de agua y energía, pero desde una perspectiva como no industrial, sino más bien desde otro ámbito, ¿no es cierto? Entonces, en este trabajo que es una investigación que voy a registrar, converso con las mujeres, documento, no sé, hago muestras de agua, las miro por el microscopio, voy procesando estas entrevistas y estos diálogos con ellas, y se generan varias cosas. Por un lado es una especie de documental, video testimonial. Por otro lado son unas performances en donde hay unas piezas textiles que hice para usarlas en el territorio.
y una instalación que la instalación es como la parte final, la que se muestra en el contexto artístico, en ese ámbito, pero las otras acciones son aquellas que de alguna u otra manera ejercen un diálogo, una interacción con el territorio. Entonces, hay una de estas piezas textiles, es una manta de transducción, es una antena que induce la señal electromagnética que generan las torres de alta tensión, y esa señal las traduce en sonido. Pero por otro lado, esas señales también son una serie de datos que después me sirven para controlar una bombita de agua en la instalación. Y hay otra manta que es un bordado que funciona como un parlante. Entonces, en ese bordado yo emito las conversaciones con las mujeres mayores y esos audios, y esta manta hago que resuene sobre la tierra. Entonces, estas como acciones performáticas que no son que no convocan a un público masivo, sino más bien son microacciones que consideran también como a la naturaleza como una interlocutora, ¿no? Bueno, este proyecto de Hidroscopía Maule se presentó en 2 instancias internacionales. No ha podido mostrarse todavía en Chile. Prontamente se va a mostrar algo de este proyecto en Linares, que es en la región del Maule. Y está ahí. Bueno, igual dentro del proceso de investigación hubo una devolución en la comuna de Colbún, donde les mostramos estos videos a las mujeres con quienes conversamos, y bueno, la recepción produce harta extrañeza, porque claro, hay una cosa de verse en cámara, verse en pantalla, pero produce también mucha emoción por cómo se arma este relato, ¿no? Que considera mucho de la memoria.